con el tema de cefaleas. Este es un tema muy fácil de entender, ¿no? Y también es un tema muy rentable. Primero empezaremos con que las cefaleas o el dolor de cabeza es un signo neurológico muy frecuente y este es uno de los principales que se va a presentar tanto en la consulta ambulatoria como en lo que es la emergencia. Tiene una prevalencia de por vida de más del 90% en las personas y es más frecuente que se presente en mujeres. Dentro de lo que son la especificación de las cefaleas, estas pueden ser de tipo primaria o de secundaria. La de tipo primaria va a constituir lo que es el 90% de las cefaleas, mientras que de tipo secundaria va a ser del 10% de cefaleas. Las de tipo primaria, la causa va a ser básicamente de causa interna, y aquí vamos a tener lo que es la migraña, la cefalea tensional y la cefalea en racimo. La más frecuente de estas va a ser la cefalea tensional. La segunda más frecuente va a ser lo que es la migraña. Y lo que es la cefalea en racimos va a ser más frecuente, pero en varones. Ya. En lo que son las cefaleas secundarias, estas van a ser de una causa externa y son más importantes, bueno, las más importantes se van a presentar de tipo emergencia, ¿no? Entonces, dentro de las cefaleas secundarias, se va a presentar como un síntoma asociado a otros más en diferentes patologías. Por ejemplo, tenemos a lo que es una hemorragia intracraneal, ¿no? En este caso, la cefalea de la hemorragia intracraneal va a ser de forma brusca, ¿no? También por el hecho de que haya una hemorragia dentro del cerebro, se va a presentar también asociado a un síndrome de hipertensión endocraniana. En este caso, también se van a presentar síntomas de focalización neurológica, que pueden ser motores o sensitivos, depende del área afectada, pero no se va a presentar en este caso signos meningios. No va a estar asociado a lo que son los signos meningios. Otra causa también es el ictus isquémico o stroke químico. En este caso, la presencia de cefalea va a ser leve o incluso puede estar ausente. Aquí lo que más va a predominar son los signos de focalización neurológica. Tampoco se va a presentar signos meningios y tampoco van a presentar síntomas o síndrome de hipertensión endocraniana. Luego tenemos lo que es los hematomas, que pueden ser tanto subdurales o epidurales, que en este caso siempre se van a asociar a un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Y ya en la respectiva clase de hematomas cerebrales se va a explicar cómo son las características. Otra patología también es la hemorragia subaranoidea. En este caso, la cefalea va a ser de una característica intensa, va a ser súbita, ¿no? En pocos segundos o minutos, y va a ser global, es decir, en todo lo que es el cráneo. También va a estar asociado a lo que son náuseas y vómitos, también asociados a trastornos de la conciencia y a lo que son los signos meningios. Aquí sí van a estar asociados a los signos meningios. Luego, en el caso de la meningitis, ¿no? Aquí también va a haber cefalea. En este caso, al ser un proceso infeccioso, se va a asociar a lo que es fiebre, y también al ser la inflamación de las meninges va a haber signos meningios, más frecuente la rigidez del núcleo. Y por último tenemos a los tumores, que también, en este caso, la cefalea es de características variables, de duración variable, pero va a aumentar o va a ser más fuerte durante lo que es la noche. Luego también es importante tener en cuenta algunos signos de alarma para poder descartar las diferentes patologías de cefalea secundaria. Por ejemplo, si se tratase de un comienzo agudo, aquí
ya podríamos pensar en lo que es una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Como se mencionó, una cefalea súbita y global e intensa. También es importante tener en cuenta cuáles son los esfuerzos desencadenantes, así está asociado a algún esfuerzo o alguna actividad específica. También si está asociado a fiebre o vómitos, ¿no? Es fácil pensar que se podría tratar de una meningitis. También en lo que es la exploración neurológica, un hallazgo anormal, es decir, síntomas o signos de focalización neurológica, nos haría sospechar de una hemorragia intracerebral o también algún hematoma. En cuanto a lo que es longevidad, es decir, la edad mayor de 55 años, aquí debemos pensar más frecuente en que se tratase de alguna neoplasia, una neoplasia cerebral. También el empeoramiento con los días también podría indicar que se tratase de alguna patología que esté aumentando de tamaño y causando una hipertensión endocrinal. Y por último tenemos los antecedentes de patologías. En este caso, si ya tenemos o se sabe que el paciente ya tiene un diagnóstico de alguna neoplasia, ¿no? Es muy probable que ahora esté haciendo algún cuadro de alguna metástasis. Recordar que el tumor más frecuente a nivel cerebral son las metástasis, principalmente provenientes primero del pulmón, segundo lugar de la mama y en tercer lugar de un melanoma. Entonces, todos estos signos de alarma, para recordarlos, tenemos la mnemotecnia o el acrónimo de cefalea y de acuerdo a ello es lo que acabamos de explicar. Ya, ahora pasamos a lo que son las cefaleas primarias, ¿no? Que aquí teníamos la migraña, a la cefalea tensional y a la cefalea en racimo. Entonces, como se dijo, la migraña es la segunda más frecuente. Esta está más frecuente también en mujeres y está muy ligado a lo que es la herencia familiar, principalmente en familiares mujeres. La edad de inicio es desde los 10 hasta los 40 años, ¿no? En esta edad pueden debutar con migraña. En lo que es su fisiopatología, antiguamente solamente se decía que esto se daba por una vasodilatación de las arterias tanto intra como extracraneales. Pero actualmente también se implica a lo que son los sistemas serotoninérgicos o al sistema trigémino vascular, en lo que es la génesis de lo que es el dolor presente en la migraña, también con los síntomas asociados, ¿no? Entonces podríamos decir que aquí el par craneal que está implicado sería el quinto par, el trígeno. En cuanto a lo que son las migrañas, también se pueden dividir o clasificar en migraña sin aura o con aura. La migraña sin aura también se le conoce como la migraña clásica, no, perdón, la migraña común, y la migraña con aura es la migraña clásica. La más frecuente es que sea sin aura en un 85%, y la migraña con aura tan solo constituye el 20% de los casos. Ya. ¿Qué significa esto de migraña con aura? Significa que antes del dolor, es decir, precediendo el dolor, en un periodo de 5 hasta 60 minutos, aquí va a haber, se van a presentar signos de focalidad. Dentro de los signos más frecuentes o de los síntomas más frecuentes tenemos a los visuales, que van a ser los más frecuentes, que pueden presentarse tanto de tipo positivos o negativos. Los positivos son los escotomas, los destellos, ¿no? O las luces que vamos a ver. Y los síntomas negativos van a ser la visión borrosa, también de los defectos campimétricos. Bueno, además de los visuales, también pueden haber otros síntomas que pueden ser motores, pueden ser sensitivos o pueden ser alteraciones del lenguaje, por ejemplo, presentando alguna fase, ¿no?
Ya. En cuanto a lo que es ya la migraña sin aura, perdón, aquí simplemente se van a presentar las características clásicas, ¿no?, del dolor. Para poder diagnosticar lo que es una migraña, se dice que deben cumplir al menos 5 episodios de dolor de las siguientes características. Primero, la localización, en este caso, como se ve en la imagen, debe ser unilateral, es decir, hemicraneal. El tipo va a ser de tipo pulsátil, pero esto tan solo se presenta en el 50% de los pacientes. La intensidad va a ser una intensidad de moderada a severa, es decir, que va a interferir con las actividades diarias. Se podría decir que sería como incapacitante, ¿no? También en cuanto a la duración, va a tener una duración desde 4 horas hasta 72 horas. En cuanto a síntomas asociados, se asocia a lo que son las náuseas, los vómitos, también a las fobias, que pueden ser tanto a la luz, sería la fotofobia, o a los sonidos, la sonofobia. En cuanto a los agravantes, principalmente es todo lo que implique el movimiento, ¿no? El ejercicio, el simple hecho de caminar o de subir las escaleras. Todo esto lo va a agravar, es por eso que el paciente siempre va a buscar el reposo. Y también se dice que la migraña también va a disminuir o va a ceder cuando el paciente ya se va a dormir. En este caso, la migraña cede o disminuye. Bueno, ya pasando a lo que es el manejo, en lo que son las cefaleas leves, el manejo son con analgésicos, ¿no?, que pueden ser los AINES o paracetamol. Para ya casos moderados se usan los triptanos. Y para casos que no respondan a los AINES, no respondan a los triptanos, ya estaríamos hablando de un estatus migrañoso y esto va a tener una duración más de 72 horas y en este caso ya se pueden usar o se deberían usar los corticoides. Entonces, para las complicaciones de la migraña crónica, que se define como mayor o igual a 8 episodios al mes, o algunos otros autores mencionan también mayor o igual a 15 episodios al mes. El estatus migrañoso, como se mencionó, es aquella que va a durar más de 72 horas y no va a responder a los analgésicos o triptanos, y ya se debería usar corticoides. Y para lo que es un infarto migrañoso, es cuando está asociado, ¿no?, a zonas de isquemia cerebral, pero estas deben ser evidenciadas por alguna imagen, como por ejemplo una resonancia magnética. Para lo que es la prevención, esto también ha sido una pregunta de examen del INAM, ¿no? Se menciona primero ante quiénes debemos hacer esta prevención. Principalmente serían, ¿no?, aquellos pacientes que ya tienen una migraña crónica, bueno, en aquellos pacientes que tienen mayor o igual a 4 episodios al mes, ¿no?, y ya se debería iniciar con lo que es la prevención. Los fármacos usados para la prevención entonces serían los beta bloqueadores, los antidepresivos, los antagonistas de los canales de calcio y los antiepilépticos. Ya. Ahora pasamos a lo que es la cefalea tensional. Esta, como se mencionó, es la más frecuente. También va a estar asociado a mujeres con mayor frecuencia. La edad de inicio es desde los 20 hasta los 50 años. En este caso no está ligado a lo que es la herencia familiar, pero sí va a estar asociado bastante a lo que es el estrés. El estrés, también la ansiedad y lo que es la depresión. Sobre todo los factores psicológicos. Entonces, para ello también va a tener sus diferentes características que van a ser muy diferentes a lo que es la migraña, ¿no? En cuanto a la localización,
Como se ve en el dibujito, también es de tipo holocraneal, es decir, va a afectar a todo el cráneo. Principalmente también puede ser a nivel frontal. En cuanto al tipo, va a ser de tipo opresivo, o se podría decir en cinta, ¿no? Opresivo en cinta. En cuanto a la intensidad, esto va a tener una intensidad más leve, hasta moderado, ¿no? En estos casos no va a interferir con las actividades de la vida diaria normal, pueden seguir haciendo sus cosas. Y en cuanto a la duración, puede ir desde los 30 minutos e incluso durar hasta días, como hasta 7 días. Ya. En cuanto a lo que son los síntomas asociados, aquí no habrá ningún síntoma, no está asociado a náuseas, vómitos, a fobias, no tampoco tiene agravantes, ni nada. Para el manejo, en los episodios de dolor simplemente se van a usar lo que son los analgésicos AINES, ¿no? O también se podrían optar por algunos triptanos. Y para lo que es el tratamiento preventivo, está indicado lo que son los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y ahora por último vamos a pasar a lo que es la cefalea en racimos, que esta va a ser más frecuente en varones jóvenes. Se dice que tiene una incidencia o una relación varones-mujeres de 2:1, o en algunas literaturas mencionan de 10:1. En este caso, las características del dolor también van a ser muy diferentes. La localización, en este caso, es periocular, ¿no? Va a estar en lo que son los alrededores del ojo, periocular, de un solo lado, ¿no? El tipo va a ser de tipo punzante. La intensidad va a ser más fuerte, va a ser una intensidad severa. Y aquí la diferencia es que la duración tan solo va de 15 hasta 180 minutos. Y va a tener una frecuencia puede ser un episodio cada 2 días, o puede incluso aparecer desde 8 episodios al día. No va a ser muy episódico. En cuanto a síntomas asociados, aquí los síntomas asociados son los neurovegetativos y van a presentarse del mismo lado, es decir, ipsilateral. Dentro de los síntomas neurovegetativos están el lagrimeo, la rinorrea, también lo que es la congestión ocular. Congestión ocular. Todos estos se van a presentar de manera ipsilateral, es decir, el mismo lado donde se ocurre el dolor. En cuanto a los agravantes, uno de los principales agravantes es el consumo de alcohol, ¿no? Que va a agravar en el 70% de los casos, se va a agravar por el consumo de alcohol. Asimismo, también el horario. Esto se ha visto que es más frecuente que aparezca durante las noches. Incluso se dice que 1 hora después de que los pacientes concilian el sueño, empieza este dolor y no los despierta. Esto ocurre durante la noche. En cuanto al manejo de esto, solamente para las crisis se pueden optar por usar triptanos. Los de elección son los triptanos subcutáneos de primera línea. De segunda línea está indicado lo que es el oxígeno alto. Y para lo que es la prevención, serían prácticamente evitar los factores encadenantes, ¿no? Principalmente el alcohol. Y en cuanto a la profilaxis, el que es de mayor elección, o el que tiene mayor eficacia, perdón, es el verapamilo, y en otros casos se podrían usar también los corticoides. También esta cefalea en racimos también tiene otros nombres, debemos saber. Por ejemplo, también se llama cefalea de Horton, cefalea en clúster o histaminérgica.
Entonces, eso sería todo en cuanto a lo que son las cefaleas. Lo importante es saber diferenciar las características del dolor, tanto de las primarias, ¿no? De la migraña, cefalea tensional o la en racimos, porque de acuerdo a ellos es como nos van a presentar los diferentes casos clínicos y podemos hacer lo que es el diagnóstico. En las cefaleas secundarias también es importante saber cuáles son las otras características de las patologías para poder diferenciarlas, pero esto ya se va a explicar en las siguientes clases. Bueno, eso sería todo, chicos.